Jesús Vicente Torresano, hasta esta semana era el jefe de la Guardia Civil de Melilla. Y decimos hasta esta semana porque se ha convertido en la última víctima de Marlaska. El ministro del Interior le cesó por negarse a abrir expediente a los agentes que repelieron el asalto de la valla melillense el pasado mes de junio. Pero no solo por eso. Y es que desde que hace 2 meses aterrizó en la ciudad autónoma, había instaurado un nuevo protocolo. Torresano quería proteger a los guardias civiles que sin apenas medios defienden nuestra frontera. Por ello, y en contra del criterio de la Fiscalía, había decidido abrir diligencias judiciales contra los asaltantes. Asaltantes que, recordemos, lanzaron objetos, golpearon e incluso rajaron con garfios a varios agentes del cuerpo en su intento de entrar en España. En la Benemérita, el cese se ha considerado un palo muy grande. Por fin tenían a un mando que pensaba en ellos en vez de en los intereses políticos. Un coronel que quería evitar que los agentes actuasen como escudos humanos en la valla. Por ello, colectivos como la Asociación Unificada de Guardias Civiles exigen la dimisión de Marlaska. La nefasta gestión que afecta a la Guardia Civil continúa de este modo y los agentes que trabajan en la frontera son quienes más lo sufren, ¿no? Vemos como no tenemos implantados esos protocolos claros ni concretos de actuación, ni tampoco se dota de la suficiente protección jurídica a los agentes a pie de valla. Y es que no es el primer caso. El ministro del Interior ya cesó a Pérez de los Cobos por cuestionar la celebración del 8M de 2020 en plena expansión del coronavirus. Ahora, con la caída de Torresano, Marlaska vuelve a poner a la Guardia Civil en pie de guerra. Pues decimos, un enfado evidentemente dentro de la Benemérita, dentro del cuerpo, porque esos son palabras textuales. Por fin teníamos a un mando, a un coronel que velaba por nosotros para evitar que fuésemos escudos humanos, Sofía. Sí, porque dicen, de hecho hemos tenido la alternativa a testimonios, dicen se sienten completamente desprotegidos y claro, cuando ven que alguien, un coronel, un agente les hace caso y de repente le cesan de una manera repentina, ¿no? Podríamos decir por parte del ministro de Interior, pues yo entiendo esa frustración. Rubén, sin salir de Melilla, por favor. Salir de Melilla. Un gobierno contra España y contra los españoles, los mandos decentes, los mandos buenos, sancionados, porque aquí lo que hay que hacer es permitir una invasión, un reemplazo cultural y cuando se pide singularidad, protección y medios para quienes defienden nuestra patria en la frontera, completamente vendida y desguarnecida, aquel que intenta hacer cumplir su labor es echado, es cesado, como ha pasado con otros mandos de la Guardia Civil por parte de este gobierno, que tiene a los mandos de los cuerpos y fuerzas, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a nuestras Fuerzas Armadas y a los españoles abandonados a su suerte. Esto es un ejemplo clarísimo de cómo finalmente en España la importancia de los valores, y digamos esta brigada ha demostrado tenerlo, están por encima del turnismo político, valga la redundancia, en la que estamos inmersos y de la politiquería actual, del bienquedismo y de la excesiva moderación de la que aludía mi compañero por lo políticamente correcto, pero al final quienes nos tienen que defender, que tengan estos valores son importantes y al final cuando descuidamos estos valores en la educación y en la cotidianidad, donde permean el día a día, que es en las instituciones de nuestro Estado, finalmente vemos que se impone y hay un halo de esperanza en todo esto, que es que, oye, digamos que esta brigada pues saque pecho pese a todos los intentos que no solo es en este caso Marlaska este intento de destitución probablemente de entredicho, sino ya hemos tenido 3 casos y probablemente sea el ministro más señalado por la administración de Pedro Sánchez y no es porque sí, es decir, hemos tenido ya varios, sin hablar del escándalo de Melilla y de la valla de los 20 muertos. Pérez de los Cobos 2.0, Beatriz Talegón. Es que precisamente que decías ahora, sin hablar de la valla de Melilla, es que de eso va este tema. Es que este señor se negó a respaldar de alguna manera el que se abriera expediente a los agentes que intervinieron en el triste episodio de la valla de Melilla, porque podemos analizar esto sin quedarnos en los detalles y sin perdernos en los detalles y verlo con una perspectiva más abierta. Y precisamente hoy que abríamos con el tema entre Marruecos y España, que ahí es donde está todo el calado de la situación. Y como suele pasar en este país, por desgracia, cuando la lían arriba, los que pagan son los de abajo.
¿Y qué quiero decir con esto? La situación de lo que sucedió en la valla de Melilla es aberrante. Es aberrante ver a esas 37 personas, sean legales, ilegales, cómo se las trató, cómo fallecieron y qué situación tan tremenda. Pero la cuestión es, tú tienes unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tienen también que cumplir con su labor, que tienen que impedir que esa gente pase. Evidentemente hay que analizar hasta qué punto el uso de la fuerza es proporcional y las medidas que tienen, pero claro, vamos a abrir más el foco. ¿Qué ha pasado con los agentes de Marruecos que han permitido que esta ola de gente haya pasado? Vamos a abrir más el foco. ¿Qué ha pasado en Marruecos para que toda esta cantidad de personas estuvieran aparentemente organizadas y respondieran a una especie de toque de alarma para que echaran a correr, para que pudieran saltar la valla y para que el marrón, porque eso es un marrón, se lo comieran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del lado de España? Claro. Es que no vale mirar solamente la responsabilidad de este señor y la de los agentes. O sea, eso es quedarse en el detalle pequeñito, que al final va a ser quien se va a llevar el bofetón, que es el que se lo está llevando, para que Marlaska justifique ante las autoridades internacionales que ya han puesto el foco y han dicho, oye, esto que pasó en la valla de Melilla es inaceptable. Nos ha fastidiado, claro que es inaceptable, pero sobre todo lo que es inaceptable es lo que está haciendo Marruecos con toda esa cantidad de inmigrantes, lanzándolos como los lanzó contra una valla española. Es que, claro, ¿y por qué voy otra vez al tema del principio? Porque ahí está Pedro Sánchez arrodillándose y bajándose los pantalones ante el rey Mohamed VI con todo lo que conlleva. Y todo lo que conlleva es que si tuviera un poco de dignidad se tenía que haber plantado y exigirle explicaciones a Mohamed VI y decir, oye, ¿qué pasó con la valla de Melilla? ¿Cómo permitisteis que pasara esto? ¿Has depurado a tus mandos policiales? Eso y reforzar las fronteras. Eso y dotar de medios también a nuestros agentes. Hombre, es que no me puedo creer que sea tan fácil entrar en este país y el cachondeo que hay a nivel de... Y una cosa digo, cuidado, a mí cuando Vox se pone con la inmigración ilegal, os estáis equivocando, y lo digo con toda la humildad, os estáis equivocando intentando generar el discurso del miedo, del odio hacia los inmigrantes ilegales. Se puede llegar al punto de entendimiento, y fíjate lo que te digo yo, desde una perspectiva totalmente contraria a la tuya a nivel político. Yo no quiero inmigración ilegal porque esa gente es pasto y es fruto de abusos todos los días. Es que hay que legislar, no hacer política. Exacto, hay que legislar, hay que hacer informes, hay que dotar de medios económicos y de que vengan con garantías, con papeles, con posibilidades de trabajar y de ganarse la vida, pero no para que abusen de ellos, caigan en manos de mafias, porque desde la perspectiva humana, créeme, creo que Vox podría utilizar un mejor discurso para valorar el tema de la inmigración y no el del odio y el de la xenofobia. Por ahí no vais bien. Nos queda muy poco tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y bueno, pues nos pedimos brevedad porque ya nos quedamos brevemente, con muy poco tiempo. Como que Vox en ningún caso tiene un discurso de odio o de xenofobia. Vox lo que tiene es un discurso de orden, de ley y de poner a los españoles primero en nuestra patria y poner por delante de una agenda globalista, la Agenda 2030, poner la Agenda España, que pone de relieve nuestra patria, nuestra libertad, nuestros intereses, nuestros productos y nuestros compatriotas. En absoluto hay un discurso de odio ni de xenofobia. En absoluto lo único que se pide desde Vox es que se cumpla la ley y que la inmigración sea ordenada y siga unos criterios y unos patrones. Y hay que detener la invasión migratoria, sí, porque hay una conexión entre inmigración ilegal y estrés de seguridad. Hay que detener la invasión migratoria porque hay una identidad, hay una identificación con lo que es de reemplazo cultural. Hay que detener la inmigración ilegal por las razones que también ha abordado Beatriz, pero Vox no lo hace ni desde el odio ni desde la xenofobia, lo hace desde el sentido común, el orden, la ley y el amor a España. Yo anhelo desde que la inmigración debe ser un tema de Estado, un asunto de Estado por los dos grandes partidos y no una bandera ideologizada tirándola a la cara a los españoles. Eso no. Yo lo que creo es que el interés es el interés general de los españoles y no el de las banderas ideológicas y el de tirar tartas a la cabeza. Eso no. Entonces yo anhelo, espero que algún día la inmigración sea un tema, o sea, como lo ha sido Eduardo, las pensiones. Tú quieres hablar de inmigración con el PSOE, ¿no? En este país. Y ojalá no con Vox, un partido respaldado por 4 millones de personas. No, a Vox lo dejamos fuera y todos repartimos el pastelito aquí con el PSOE. Has dicho los dos grandes partidos. De exclusión. Has hablado de los dos grandes partidos. De consenso, de diálogo. Acabas de decir no hablamos de barreras, que la inmigración es voto privado de PP y de PSOE. Has dicho los dos grandes partidos. Claro, porque son los que hoy tienen la mayoría.
No, que yo sepa. La inmigración, que yo sepa. si es una política de Estado, habrá que hablar Sí, con el arco pues por parlamentario supuesto, y, por que supuesto, eleva no su excluir, propuesta, y me como parece muy haces bien, tú, porque además a Vox. dice cosas en temas de inmigración, dice cosas bastante de sentido común, pese a lo que muchos medios de comunicación dicen. Efectivamente, ahí te doy la razón. Pero yo lo que me refiero es que la inmigración debe ser un tema de Estado, un tema de política exterior, que es intocable. Y fuera, como yo he dicho muchas veces aquí, el presidente Sánchez lo podemos criticar abiertamente, pero que no me lo toquen fuera, que es mi presidente. Y en eso tenemos que estar claros. Es decir, en Pues política no, de inmigración tenemos que estar claros. Yo Sobre contra todo Pedro Sánchez, los grandes pactos. todo. Ni agua, ni aire. Pues con ese mensaje tan contundente. Hombre, aire y concluimos agua. la Nada. alternativa. Fuego, corazón. Nada, fuego valirio. Fuego valirio. Haciendo amigos, Contra bueno. la secta que nos desgobierna, fuego valirio.